Gracias por la invitación. El clima, ¿joroba al asmático? Obvio, todo. Todo es un todo. Digamos, hay uno tiene una predisposición a hacer espasmo bronquial. Los bronquios son como mangueritas por donde circula el aire. Esas mangueras, cuando en la persona que es asmática, se inflama y se cierra. Entonces, y a la vez esa manguerita tiene un músculo, que es el que provoca la contracción. Entonces, el aire entra, pero sale con dificultad. Por eso el asmático, cuando está en crisis, hace fuerza para sacar el aire. Y ahí sale el silbido, el pitido. Exactamente. Generalmente respiran por la boca. Sí, a veces depende de por dónde, porque suelen tener episodios muy severos, afortunadamente poco frecuentes, y el ruidito no se expresa, pero uno se da cuenta que el niño, en este caso, porque soy pediatra, hace fuerza para respirar. Para respirar. Espera, ¿el asma es bronquial? ¿Es una enfermedad ¿Se enferman los bronquios? Exacto, se enferman los bronquios, que son, como te dije, mangueritas. Bien. Van desde la parte acá, desde la tráquea, que es un tubito, de ahí, a partir de ahí se empieza a dividir en tamaños cada vez más chiquititos. Sí. Bueno, es todo como una gran cañería que se va afinando. Espera, entonces, el asma ¿es hereditaria? El asma puede ser hereditario, sí. O sea, hay algún ascendiente, que generalmente son los padres, o algún colateral, que pueden ser los tíos, con la predisposición. No quiere decir de que no es una regla exacta, porque hay chicos cuyos padres son o alérgicos o asmáticos y no necesariamente desarrolla la enfermedad. Hereda la predisposición. Bien. O sea que, por ejemplo, yo que soy fumadora no tengo familia asmática, no voy a tener asma. No necesariamente, pero tu EPOC se manifiesta como si fuera una crisis de asma. ¿Y cómo yo sé que tengo EPOC? Por tu forma de respirar, tu forma de hablar, se nota. ¿Yo tengo EPOC? Tenés toda la pinta, sobre todo con los antecedentes. Te está evaluando en vivo. Te está evaluando en vivo, Mari. Escucha, esperen chicos, déjenme por favor, porque yo en este aspecto ¿el EPOC es una enfermedad del cigarrillo, del tabaco? Claro, efectivamente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En pediatría hay 3 o 4 entidades que se comportan como EPOC. La fibrosis quística y el asma bronquial son enfermedades que se comportan como EPOC del niño. En el adulto, el EPOC hay otras entidades que se manifiestan como EPOC, como ser, por ejemplo, la bronquitis crónica. El EPOC. Y tu tos es... Sí, de fumador. Sin duda. ¿El EPOC se cura? Depende. Para eso hay que hacer una evaluación. Hay que ver qué grado de daño tiene la persona que tiene EPOC y por qué tiene la EPOC. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad profesional, por ejemplo, un pintor, un carpintero o alguien que trabaja con material que potencialmente puede ingresar. Un bombero. Claro, o la asbestosis. ¿Escucharon de la asbestosis en Buenos Aires? Se manifiesta como un EPOC. O sea, ese agente que ingresa al pulmón provoca toda una reacción inflamatoria que puede ser reversible o no. Entonces, los síntomas que tiene son tos, dificultad para respirar, no puede caminar, en fin, exactamente lo que pasa con una persona que fuma mucho. ¿Y el EPOC cómo se manifiesta? Tos, abundante producción de moco, depende del grado de compromiso que tenga la persona, porque a veces los EPOC pueden ser leves, moderados y severos. Para eso hay toda una categorización para decir es un EPOC leve, moderado o severo. Hay que hacer estudio de imágenes, laboratorio, prueba de función pulmonar. La más sencilla es la espirometría, que se hace en pediatría a partir de los 4 años, entre otras cosas más. La espirometría. ¿Es la que caminás? No, esa es ergometría. Bien. Espirometría es la que tenés que soplar. Soplar. Exacto. Ahí se mide la capacidad pulmonar y si hay algún grado de obstrucción bronquial. Bien. No te invito nunca más, ¿está claro? Y te lo digo. Ya tiene miedo, Mari.
Qué desgraciada de gorda. Usted me dice que lo mejor me está... Bueno, escuchá, los resfríos mal curados pueden derivar en un asma en un niño. No, ese es un término que se utiliza habitualmente y forma parte del folclore. No es que el resfrío mal curado. No existe. No existe. Salvo que mirá. haya tenido alguna infección respiratoria aguda severa que haya dejado secuelas. Pero no existe la entidad resfrío mal curado. Eso forma parte del folclore, ¿no? Y, por ejemplo, la diferencia qué entre... lindo, me encanta hablar de este tema. porque así también nos desasnamos, sí. como vos decís, Mari. Bronquitis, broncoespasmo en los niños. ¿Cómo esto le puede llevar a tener asma? A ver, son entidades distintas. Sí. La bronquitis, itis, habla de inflamación, que puede ser infecciosa o no. Sí. Que son, enfermedades de Pueden época, ser enfermedades, ¿o no? sí, pueden ser enfermedades, enfermedades de esta época, por decirlo de alguna forma. Espasmo bronquial, estás hablando de un espasmo de ese músculo que te dije que tienen las mangueritas, que se cierra. Se cierra y que puede ser por un fenómeno inflamatorio. Eso es de tos seca, ¿no? ¿O no? Ajá. Depende. Hay cosas que se pueden manifestar. Entrar en el tema tos es entrar en otro tópico, porque la forma de presentación de alguna enfermedad respiratoria puede tener tos o no necesariamente, y depende del tipo de tos. Es importante escuchar al paciente toser para decir dónde está el problema, porque uno puede toser desde una enfermedad de la nariz, una enfermedad que afecte la garganta o una enfermedad que afecta a los pulmones. Entonces, a veces el médico, escuchando toser al niño o al adulto, dice, bueno, ¿dónde está el problema? En base a esto, lo estudio y en base a eso instauro algún tratamiento. Entonces, espera, para empezar, el asma es una enfermedad respiratoria hereditaria. Es una enfermedad inflamatoria que afecta a los bronquios. Poligénica, porque intervienen muchos génicas. Multifactorial, o sea que hay muchos factores. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Uno tiene la predisposición y a la vez hay factores, la mayoría de las veces ambientales, que hacen de que un niño desencadene la enfermedad. Polvo, polen, humedad, infecciones respiratorias, todo ese combo actúa a nivel respiratorio y provoca la reacción inflamatoria, que es la que provoca los síntomas. Vos me preguntabas la tos. Sí. La tos, el niño, que puede ser tos nocturna, seca, persistente, entre las 2 y las 6 de la mañana. Hay horarios también. Sí. O tos que aparece... ¿Por qué se produce eso? ¿Se le seca? No necesariamente se seca. A veces la tos aparece, por ejemplo, cuando uno está con moco nasal, rinorrea, ¿sí? Uno se acuesta a dormir y ese moco escurre por la garganta y es lo que provoca la tos. Y aparte de eso, hay algo que se llama ritmo circadiano de hormonas, digamos, por decirlo de alguna forma, o de mediadores que aumentan durante la noche. Al aumentar durante la noche unos y disminuir otros, eso provoca espasmo bronquial que se manifiesta con tos. Bien. ¿A qué edad un niño manifiesta tener asma? Lo puede tener desde recién nacido. De hecho, hay muchos trabajos que hablan de una inflamación bronquial ya desde recién nacido. Pero el diagnóstico de certeza se puede hacer a partir de los 4 años. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que provocan obstrucción bronquial. No hablo de broncoespasmo, sino obstrucción bronquial, porque no siempre hay espasmo del músculo, que es lo que define el asma bronquial. Por eso cuando uno se hace salbutamol, por ejemplo, cuando hay espasmo bronquial, la tos mejora. Ahora que estamos empezando el invierno, viene otra enfermedad que se llama bronquiolitis. En la bronquiolitis hay un fenómeno clínico muy parecido, dificultad para respirar. El lactante, que esto es enfermedad hasta los 2 años, tiene episodios de dificultad para respirar, se agita. Y vos le haces salbutamol y no mejora. Entonces no hay broncoespasmo ahí. O algunos chicos mejoran y otros sí. Es una enfermedad muy debatida, muy debatible, se la conoce hace 60 años y el único tratamiento efectivo para la bronquiolitis, que es producida por varios virus, entre ellos el sincicial respiratorio, y que te comento,
Está por salir una vacuna ahora, afortunadamente, después de mucho tiempo, sí, Qué bueno. que se va a dar a las madres embarazadas. No se sabe. ¿Asmáticas? No, no necesariamente. Seguramente va a formar parte del esquema de vacunación de los padres, porque la bronquiolitis, y ya me salí de tema, es una enfermedad que no tiene cura. Lo único que mejora el niño con bronquiolitis es con oxígeno, kinesiología y paciencia. Tu nieto tuvo una bronquiolitis, no sé si te acordás, que estuvo internado en emergencia, que yo lo fui a ver. Y tuvo una bronquiolitis desesperados. Después no tuvo más nada. Te buscamos a vos por todos lados. ¿Vos nos atendiste en Resistencia? No, en Corrientes. ¿En Corrientes nos sí. atendiste? Sí, el hijo de Horacio. Al hijo de Horacio, claro. Espera, bueno, Horacio, sí. Ahora te pregunto, ¿qué diferencia hay entre la bronquiolitis y el asma? Comparten o sea, hay diferencias muy groseras, Porque pero las dos son enfermedades de los bronquios. pero comparten cosas. A ver. Bronquiolitis es una infección de estas mangueras que te comenté, ¿sí? Esa infección provocada por varios virus, entre ellos el más importante es el sincicial respiratorio, que hace inflama y cierra. Entonces hay mucha tos, hay mucho moco y el paciente respira con dificultad. Si yo hago salbutamol, esto no se abre, sigue cerrado. Se autolimita. La mayoría de las veces los niños están una semana, 10 días y se van a su casa tranquilos. En el asma pasa lo mismo, se cierra, pero vos haces salbutamol o eventualmente algún antiinflamatorio como un corticoide y esto se abre. En la reiteración del episodio, más los antecedentes personales o familiares, uno dice, este chico es asmático, hay que tratarlo. En la bronquiolitis, superado la etapa aguda, no pasa nada. No pasa nada. Pero se puede seguir repitiendo. Y ahí entramos en otro berenjenal, porque esos chicos pueden quedar como si fueran asmáticos y pero no lo son. Exactamente. Bien. Para eso hay que tener en cuenta antecedentes familiares, antecedentes personales, ver si ese virus no dejó alguna secuela per se, porque hay virus que son muy dañinos y provocan. Y que duran mucho tiempo. El cambio climático tiene que ver. Actúa como gatillo el cambio climático. ¿Por qué? Y porque cuando hay humedad aumenta la cantidad de hongos. Y eso, o los cambios de temperatura. Entonces eso impacta sobre el aparato respiratorio y provoca este fenómeno inflamatorio. Contame, Mauricio Borda, la pregunta que te hago es la siguiente: ¿cómo yo detecto si mi hijo es asmático? Vos decís que a los 4 años donde se hacen los estudios, pero ¿cómo me doy cuenta para tener un parámetro que no confunda asma con bronquiolitis? Porque la bronquiolitis es una enfermedad aguda, que se limita sola y se produce hasta los 2 años de edad. El diagnóstico del asma es clínico. Esa es la ventaja, que es un diagnóstico clínico. En la reiteración de los episodios de espasmo bronquial o de obstrucción bronquial, sumando cositas, antecedentes personales, antecedentes familiares, uno dice, este niño es un asmático. Y a veces el diagnóstico es en retrospectiva. Mira, este chico llegó a los 5 años y tuvo todos estos episodios desde que era bebé y bueno, es un asmático. Hay muchas preguntas de oyentes para usted, doctor. Sobre todo preguntan con respecto a los medicamentos. ¿Son caros para los que usan, como era el tratamiento, por ejemplo, el aspirador y demás? Si hasta es caro. El pan y también caro, hoy en día sí, ¿no? Si es una enfermedad cara y también si el ronquido tiene relación con el asma. El ronquido depende. En ese caso hay que evaluar la edad del niño y ver si no tiene hipertrofia o de cornetes, que son como huesitos que están adentro de la nariz, o no tiene las amígdalas muy crecidas, o no tienen adenoides. Eso puede hacer de que el niño respire con la boca abierta. O niños que son roncadores y que no tienen ninguna obstrucción, pero
cuando uno se acuesta a dormir, la lengua se relaja, entonces va para atrás. Al relajarse la lengua e irse para atrás, eso es lo que provoca el ronquido. Y eso a veces en chicos que son muy roncadores, o adultos, generalmente obesos, que les pasa muy de seguido, puede provocar una entidad que se llama apnea obstructiva del sueño. Ay, la apnea es como que te quedaste muerto. Claro, te dejas de respirar. Y te puedes morir. Y podés tener una muerte súbita. Eso sí, puede derivar. Hay un estudio que se hace que se llama polisomnografía. Te hacen dormir y te hacen un electroencefalograma o poligrafía, que no te hacen el electro, sino que solamente te ponen una serie de sensores en varias partes del cuerpo y se te sensa durante 6 horas. Entonces, ¿6 horas dura el estudio? Sí, porque tenés que quedar dormido. Tenés que quedar dormido en un lugar especial con un técnico que te va controlando. Entonces, de acuerdo a la cantidad de fenómenos de apnea que la apnea se habla cuando una persona deja de respirar por más de 10 segundos. ¿Qué pasa cuando deja de respirar? Generalmente aparece un mecanismo de defensa, que es empezar a mover las piernas o se empieza a despertar. Entonces, tienen microdespertares o microsueños nocturnos. Entonces, si pasa con chicos o pasan adultos, a la mañana siguiente va a estar dormido, no tiene ganas, están deprimidos, están angustiados. ¿Por qué? Porque no durmieron mal. Es como cuando no dormís. Claro, cuando no dormís. Por eso es que mucha gente, si es una apnea obstructiva del sueño provocada, por ejemplo, porque tiene las amígdalas muy grandes, el problema se resuelve sacando las amígdalas, por ejemplo. Pero hay otra gente que no. El fenómeno de la lengua que te dije, que tienen que dormir con una máscara que le da una presión positiva y de esa manera impide que se colapse la parte de la garganta y así puede tener un sueño relajado. Vos sabés que a mí me da mucha bronca el tema de las publicidades que se ven generalmente ahora, tanto por el sistema de cable como por los canales abiertos, que tienen que ver, por ejemplo, si roncás, ponete una gota o un aerosol. Eso es automedicarse, porque se me hace que el ronquido puede tener cuando una persona cosas. tiene algo, hay que estudiarla. O sea, tomar una medicación por tomar, porque sale la propaganda, puede ser riesgoso. Como cualquier enfermedad. En la reiteración de algún episodio, hay gente que directamente su pareja o su acompañante, lo que sea, no puede dormir, por ejemplo, en este caso por el tema del ronquido. Pero hay que estudiarse por qué no puede dormir, qué es lo que pasa. ¿Qué produce el ronquido? Por eso te decía, puede ser obstructivo. Obstructivo, si no sos gordo y roncas. Eso ya sería entrar en otro tema fuera de lo que es el asma. Pero cuando una persona ronca y tiene apneas del sueño, se tiene que estudiar cuál es el problema. Porque el extremo sería tener que llegar a la utilización de este aparato que se llama BiPAP, que es una máscara conectada. Y eso en vez de hacerle así a tu marido. O la patadita también. Cállate. Hay gente que ni aún así, ¿eh? ¿Qué? Hay gente que ni aún así con eso. Ni aún así, sí. Escúchame una cosa, el asma, detectado a tiempo en un niño a los 4 años, al hacer los estudios, ¿se puede curar o no? El asma no se cura. Se controla. A veces se controla sola, con o sin medicación, y a veces se controla con medicación. Está en progreso el asma, cada vez hay más gente Cada asmática. vez hay más asmáticos y de hecho por eso este día pretende concientizar a la población, particularmente. ¿Cómo la concientizamos, Mauricio? Enseñando que no se tiene que automedicar, que no hay que correr a buscar remedios, dar mucolíticos, ni dar antitusivos, porque a veces la tos puede ser una manifestación de broncoespasmo y para eso está el médico que le va a ayudar a definir a dónde está el origen de la tos, que puede ser un broncoespasmo. ¿El exceso de PAF puede ser...? Depende de qué PAF. Los PAF tienen diversas cosas. Si son broncodilatadores, que es lo que se utiliza, el salbutamol, sí, eventualmente puede hacer mal. Puede hacer mal. Vos sabés que yo estoy viendo una serie, ya me falta un capítulo creo para terminar, que no sé si la viste, que es El amor después del amor, que es la historia de Fito Páez, y ahí descubro que el padre de Fito Páez, y cada rato se colocaba el PAF, así, paf, paf,
¿no? Seguramente habrá sido salbutamol, que es lo que se utiliza si es que hay espasmo. Y después se muere de un paro. Claro. Sí. Por eso es que tiene tan mala fama los aerosoles. Pero los aerosoles hay que usarlos, hay que ver cuando te medican. Claro, y ver cómo se utiliza. El salbutamol es algo que se tiene que utilizar durante la etapa aguda, 2 o 3 días y nada más. Y después está la medicación controladora. Esta es la medicación rescatadora. Sí. Salbutamol, ipratropio, en fin. Y después está la medicación controladora, que esa sí te tenés que hacer diariamente. Ahora, por ejemplo, viste que los chicos se van a la escuela, van sin taparse la boca, sin abrigarse el pecho. Viste que la abuela decía siempre, la mía por lo menos, ponete un pañuelito en el cuello para evitar todo este tipo de enfermedades. Todo esto incide. El enfriamiento, sí. De hecho, hay gente que desencadena su broncoespasmo cuando sale a correr. Cuando sale a correr, el aire frío, a veces, sobre todo si son respiradores bucales, el aire frío ingresa y provoca un espasmo bronquial por otras vías que no necesariamente son las que provocan la inflamación en el asma bronquial clásico. Bien. Yo quiero que le hable a la cámara y a los padres que están del otro lado también del canal y de la radio sobre la medicación, la automedicación a sus hijos. Cuando se sienten mal, cuando escuchan la tos, porque hay muchos padres que se creen médicos. O no, o sabés lo que pasa, por ejemplo, que es una pelea que yo tenía, por ejemplo, con mi hija. Un hijo no se parece nada a otro. Claro. Los problemas que tiene un hijo no tiene el otro. Y la medicación que vos le das a un hijo no necesariamente es para el otro. ¿Verdad que soy una vieja sabia de lo oeste? Totalmente. Pero en serio, viste que vos decís, ay, esto tenía, los cambios climáticos le hacen mal a uno, le hacen mal. No necesariamente, ¿verdad? Y la recomendación que le daría a los padres es que ante la reiteración de cualquier tipo de evento, que puede ser espasmo bronquial, febril, tos, que consulte al médico, que no automedique, porque como bien decía María Mercedes, no toda la medicación, no cualquier medicación es para todos los niños y sirve igual. En este momento, ahora arrancando el otoño, el Juan Pablo está explotado de gente. ¿En serio, Mauricio? Sí, porque ahora aumentan los casos de infecciones respiratorias, crisis de asma, bronquiolitis. ¿Cómo prevengo eso? ¿Cómo puedo, como mamá, prevenir eso? Que no llegara a eso. Las recomendaciones generales. O sea, no hace falta llegar al tema del barbijo y demás, algo que esté en una sala de espera. Pero, tratar de ventilar su domicilio, sobre todo si hay algún enfermo respiratorio en la casa. Tratar de que los chicos vayan lo más adecuadamente abrigados, que tengan las vacunas completas, fundamental. Y no se apuren a consultar porque el niño tiene un episodio de tos o un episodio de catarro. No, tienen que esperar. Salvo que sean chicos chiquititos menores de 2 años, que empiecen con tos y con dificultad respiratoria, ahí sí consultar al hospital. Pero en este momento tenemos muchas consultas por catarros, por ejemplo, en emergencia. Esos pacientes los tienen que ver en consultorio externo, no en emergencia. Por eso digo, está explotado, pero la emergencia. Claro. La mala atención del asma puede desencadenar una urgencia en el hospital. Sin dudas. Afortunadamente los asmáticos severos no tenemos en este momento, ni tampoco tenemos muertes por asmáticos. En adultos sí, la población adulta sí tiene muertes por asma bronquial. Nosotros, afortunadamente, en pediatría, no. Si mi hijo está con un ataque de asma, ¿puedo controlarlo yo desde mi casa o tengo que sí o sí recurrir al hospital? La idea justamente es que si son pacientes asmáticos que ya tienen el diagnóstico, que los padres aprendan a manejar en la casa. Para eso los médicos ya le damos una serie de sugerencias. Claro, y ya lo hacen en el domicilio. Sí, si no mejora, por supuesto, con pautas de alarma, ahí consultar donde sea. Bien, espera que te pregunto otro. El ronquido, ¿tiene relación con el asma? No. Nada que ver. No.
De hecho, el tono es otro, el ruido es otro. Una cosa es roncar y otra cosa es silbar o pitido, que es más acá abajo. ¿Por qué? Porque las mangueritas esas que te comenté, que son los bronquios, se van haciendo cada vez más finitas. Y de acuerdo al grado de obstrucción, es el silbido o pitido que puede llegar a tener. Ah, bien. Perfecto. Ahora... El ronquido te habla más de una cosa, de una manguera mucho más gruesa. Sí. A ver, dijimos que cada vez hay más asmáticos y cada vez hay más manifestaciones. ¿Hay alguna forma de atajar esta enfermedad que está en progreso? Tratamiento preventivo, que es lo que se hace en los chicos asmáticos. Tratamiento preventivo que consiste en evitar las cosas que potencialmente le pueden hacer mal. Ejemplo, dame ejemplo. Humos en generales, que no haya fumadores en el domicilio. Qué bárbaro, este hombre está atentando contra mi vida. Pero yo nunca fumé adentro cuando estoy con mi nieto. Ese es el mensaje de todos los fumadores, yo nunca fumo adentro. Este hombre me lo sacan de la agenda. Escucha. Dale, Mauricio. Evitar las cosas que potencialmente le pueden hacer mal. Para eso hay una serie de sugerencias respecto de los pólenes, por ejemplo, que tienen que tratar de evitar. A ver, la mayoría de los asmáticos son alérgicos. Entonces, uno de los pilares es tratar de evitar las cosas que te pueden hacer mal. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que se ponen debajo de la sombra del mango y empiezan a estornudar, empiezan a toser y se empiezan a agitar. O sea, el polen del mango, entre otros árboles, es un claro es alérgico, gatillo. sí, bueno, y ahora te puedo preguntar algo de las alergias. ¿Aumentan las alergias con los cambios climáticos? Claro, por lo que te expliqué justamente del tema de la humedad. Al haber más humedad hay más hongos ambientales. Y los hongos ambientales se meten y provocan todo este fenómeno inflamatorio a nivel de los bronquios y es el que provoca las crisis. Por eso la medicación controladora lo que hace es justamente impedir que todos estos mecanismos proinflamatorios actúen. Y por eso es que lamentablemente se tienen que hacer diariamente a una dosis que se va modificando de acuerdo a la respuesta. Vos sabés que se calcula que se estima que unos 235 millones de personas son asmáticas. En el mundo son asmáticas. ¿Tenés idea de más o menos la idea que hay en la Argentina? Más o menos hay un estudio que se hizo hace unos años que se llama estudio ISAAC, ISAAC, que se hizo en pacientes entre 6 y 7 años y 13 y 14 años. Se hizo en toda América Latina. Y después hay otro estudio más que se llama AIRLA. Bueno, lo que nos dio ese estudio es que más o menos nosotros estamos con una prevalencia del 10% en la República Argentina de asmáticos y alérgicos. Bien. Wow. Muchos. Por eso es que nosotros estamos en temporada alta en este momento. Claro. Los pediatras en general estamos en temporada alta. Y hoy en día desde el área ahí de neumología del pediátrico, en este caso, ¿cómo están trabajando con respecto al Mundial de Asma, al Día Mundial del Asma? No tuvimos no hemos hecho ningún evento. Lamentablemente no tenemos. No. Lo que pasa es que hacer eventos en este momento implica también utilizar espacio físico del hospital que está en remodelación, juntar más gente de la que no se tendría que, por el tema de las infecciones respiratorias en general, dejando de lado lo que es el coronavirus. Entonces por eso no se hizo nada. Bueno, usted está acá con nosotros compartiendo ahora, justamente hablando de este tema. De este tema. Para el coronavirus no hay internados en este momento no. Gracias a Dios, ¿no? Sí, no, pero todas las internaciones que tuvimos por coronavirus fueron pacientes con enfermedades serias, crónicas, y la mayoría anduvo bien. Y los pacientes que allá en el 2020 cuando se empezaron a internar anduvieron perfectamente. Sí. Y la mayoría... O sea, que crees que la vacuna funcionó. Sin dudas. Sos No, pero independientemente de eso, la población pediátrica nunca fue una población de riesgo como los adultos. Como los adultos. Pero en los adultos también era porque tenían enfermedades de base. No todos. Hay mucha gente que no tenía enfermedad de base, se pescó un COVID serio y se murió.
O sea, que eso también, el factor sorpresa, el factor... Influyó. Wow, sí. Sí, estornudo, tengo alergia. Que estoy así. ¿Me tomo un antialérgico o Si consulto? sos alérgica, sí. Porque ahora empiezan las rinitis estacionales o las rinitis que son por irritación nada más. ¿Y ahí por el qué hago? frío. Nada, solamente fluidificar la nariz, ¿Con pañuelito. Sí, hay cloruro de sodio que es solución fisiológica. Directamente, eso no es contradictorio No. ni nada. Hay otros que son descongestivos que tienen su indicación y en pediatría se usa con mucha precaución. Bien. Gracias, doctor. Cuando guste. Despídese, no, cuando guste no lo invito más, ya sabe. ¿Cómo decir? Tengo EPOC. Yo siempre sospeché que tenía, ¿viste? Porque tengo esa tos de miércoles que nunca se termina de curar y tomo miel y hago todas las cosas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya uno no cambia. Doctor Mauricio Borda, muchas gracias. Con gusto y cuando guste. Che, médico neumonólogo infantil en el Día Mundial del Asma. Lo despedimos al doc. Ya volvemos en un ratito.